Hola, mi nombre es Camila Calderón. Hoy les voy a hablar sobre la sentencia SP 2487 del 2024 del caso de Antonio María del Carmen de Jesús Montero. Primero vamos a hablar de los hechos jurídicamente relevantes. El núcleo del caso radica en una acción de tutela donde Martínez Montero, en su rol de juez segundo penal del circuito del apartado de Antioquia, tomó una decisión que posteriormente fue objeto de mucha controversia. Específicamente se cuestiona la forma en que Martínez revocó parcialmente un fallo relacionado con el pago de acreencias laborales a un grupo de tutelantes. Su decisión de diferenciar el pago entre los tutelantes, condicionando a algunos y negando a otros, es lo que genera la acusación de prevaricato por acción. La controversia gira en torno a la interpretación y aplicación del derecho por parte del juez y si esta interpretación se ajusta o no a la ley o constituye una desviación intencional. La Fiscalía acusó a Montero Martínez de prevaricato por acción, argumentando que su decisión fue contraria a la ley y tomada con conocimiento de esa ilegalidad. El prevaricato por acción implica que un funcionario público, en este caso un juez, tiene que emitir una resolución, dictamen o un concepto manifiestamente contrario a la ley. La valoración de pruebas fue un punto muy crucial en el proceso, especialmente los documentos estipulados por las partes. La disputa se centró en cómo se podía interpretar y aplicar estas pruebas según las diferentes teorías del caso. Ahora vamos a hablar un poco de las instancias del caso. La primera fue el 15 de agosto del 2018 en el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Sincelejo. El acontecimiento fue que la Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Martínez Montero por el delito de prevaricato por acción. En esta etapa inicial se le informaron los cargos al acusado, quien tuvo la oportunidad de conocer las pruebas en su contra. Por lo tanto, Martínez Montero no aceptó los cargos imputados. La segunda instancia fue con fecha del 5 de diciembre del 2019 en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, donde se emitió sentencia. En esta instancia se realizó un análisis de pruebas presentadas y se valoró la actuación del acusado. El tribunal encontró culpable a Martínez del delito de prevaricato por acción y lo condenó. Este tribunal actuó como la segunda instancia donde se profirió la sentencia en la cual se condenó a Antonio María del Carmen Montero por la conducta punible de prevaricato por acción. Por último, la última instancia fue la instancia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con fecha del 11 de septiembre del 2024. La Sala de Casación Penal de la Corte intervino para resolver los recursos de apelación presentados tanto por la defensa del acusado como por la Procuraduría. La Corte realizó una revisión muy detallada del caso, enfocándose en la valoración de pruebas y en la interpretación de la ley. La Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia SP 2487 del 2024, en la cual se resolvió sobre los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia proferida anteriormente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. En esta instancia se realizó la revisión de pruebas y la valoración de las mismas para así determinar si se ajustaba al derecho de la condena impuesta. Ahora vamos a hablar sobre las categorías dogmáticas. La primera es la tipicidad subjetiva. La sentencia realiza un análisis profundo del dolo, es decir, del juez Martínez Montero de actuar contra la ley. Se evalúa si el juez tenía conocimiento de la ilegalidad de sus decisiones y si a pesar de ello igualmente actuó con la voluntad de cometer el delito de prevaricato por acción. La Corte considera que el juez actuó con conciencia de la antijuricidad de su conducta y con la intención de lesionar el bien jurídico protegido de la administración de justicia. Se tiene muy en cuenta que como juez el señor Martínez Montero tiene la capacidad y el conocimiento para distinguir lo ilegal de lo legal. La segunda categoría es la antijuricidad. La sentencia implica una valoración
de si las acciones del juez Martínez Montero lesionaron o pusieron en peligro el bien jurídico protegido de la Administración de Justicia. Se considera si las acciones del juez sobacaron la confianza pública en el sistema judicial o si generaron un perjuicio concreto a las partes involucradas. La Corte analiza si las acciones del juez estaban justificadas por alguna causa, como el ejercicio legítimo de un derecho o el cumplimiento de un deber legal. La sentencia determina que el juez, al extralimitarse de sus funciones, produjo una afectación negativa al correcto ejercicio de la Administración de Justicia. La última categoría dogmática es la culpabilidad. Más allá de la mera ilegalidad objetiva de las decisiones del juez, la sentencia explora si se actuó con conocimiento y voluntad de infringir la ley. Se evalúa si el juez era consciente de la ilegalidad de sus decisiones y si a pesar de ello igualmente decidió actuar de esa manera. La Corte considera si el juez actuó con dolo, es decir, con la intención de cometer el delito, o si incurrió en alguna forma de imprudencia o negligencia. La sentencia toma en cuenta que un juez, como profesional de derecho, tiene el conocimiento necesario para saber cuándo sus acciones se salen del marco legal. Cabe mencionar que en este caso no se menciona ningún autor expresamente. Por último, vamos a hablar del resuelve. La Corte Suprema de Justicia, tras analizar los argumentos presentados, decidió finalmente no casar la sentencia de segunda instancia. Esto significa que la Corte consideró que la sentencia del tribunal era conforme a derecho y no encontró motivos para modificarla o anularla. Como resultado, la condena a Martínez Montero por el delito de prevaricato por acción quedó confirmada.